Hacemos un paréntesis. Para escuchar lo que hay dentro. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este paréntesis. Hoy, como pueden observar, no me encuentro sola, estoy acompañada. Muchas gracias por venir. Gracias. Este espacio, como les había comentado, es para compartirse y en este tercer encuentro ya lo estamos compartiendo. Me parecía muy bonito que este primer invitado fuera alguien que también atravesó una experiencia migratoria muy profunda, que luego nos va a ir comentando, y que además hoy trabaja acompañando emocionalmente a otras personas. Les comento que él se llama Enrique. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Belén. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Pero antes de empezar a hablar de migración, de identidad y de todas esas cositas que nos atraviesan, a mí me gustaría que nos contaras quién es Enrique. Bueno, esa es una pregunta bastante profunda. Sí, aquí venimos a hablar desde lo profundo, de emociones, si tenemos que llorar, lloramos, todo eso, sí. Vale, porque tú sabes que el ser no implica lo que uno hace, ¿no? Sino realmente cómo uno se siente que es, ¿no? Sí. Y realmente de ese dentro que uno se siente que es verdad que yo estoy ahora mismo en una etapa de autodescubrimiento en la que deseo estar en otra etapa en la que me encuentre en un proceso más de naturaleza, ¿no? Bien. De llenar mis raíces de algo que yo siento que necesito ahora mismo que no tengo, ¿no? Entonces sí que tengo esa esencia, digamos, ahora mismo dentro de mí y que tengo esa necesidad de cubrir, ¿no? Bien, Digamos. bien. Para que la gente lo conozca, Enrique, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 44 años, Bien. ¿vale? Tú eres español, Yo ¿verdad? soy español. Y si yo digo que es migrante, tenemos mucha comunidad que siempre, o los que nos escuchan, o a los que nosotros hemos salido desde Latinoamérica, siempre tenemos la visión que el migrante es un latinoamericano aquí en Sí. España, pero en este caso tenemos a un español. Sí. ¿Cuál, cuál es el cambio aquí para que tú te sientas o que hayas experimentado lo de migración? Sí, yo en realidad tengo nacionalidad española por nacimiento, porque nací aquí, pero también por matrimonio tengo mi doble nacionalidad boliviana, ¿no? Y además Bien. yo me siento, sinceramente lo digo, y en todo sitio donde yo voy, me gusta decirlo que yo mi nacionalidad boliviana la llevo con mucho orgullo. Yo me siento muy feliz de tener esta nacionalidad boliviana también, de haberla adquirido, de que me la hayan concedido porque realmente considero que es una cultura que es muy impactante, que te llega mucho y la experiencia que yo he tenido allí, sinceramente, a mí a nivel personal ha sido muy placentera, ha sido maravillosa, tanto la familia que tuve y que tengo allí, como también por los amigos que dejé en su momento y con los que sigo compartiendo charlas y nos seguimos viendo por las redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que es muy destacado decir esto, de que, como bien dice, a veces esta migración también cambia de Sí. sentido y en mi caso, pues tuvo este cambio a raíz de mi matrimonio con una persona, con una mujer, como mi mujer Carla, con mi esposa, como a ella le gusta decir, mi Ah, esposa, bien. y ahí dice, me gusta que me digan mi esposa, Bueno, tu esposa. Carla, allí en Bolivia, ¿no? Bien. Y ¿Cuántos bueno, años viviste en Bolivia? pues he tenido un periodo de 6 años, dividido en dos partes. Bien. Primero estuve como 2 años aproximadamente y después otro periodo de 4 años, ¿vale? Los dos primeros años fue más para, digamos, un proceso de conocer Bolivia. Realmente también me dio tiempo, nos dio oportunidad durante un mes de conocer Paraguay y Argentina, Bien. que nos encantó. Bueno, mi mujer Bien. ya conocía algo, pero a mí que no había estado nunca, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, en Mm. Ushuaia, realmente son sitios espectaculares que yo recomendaría aquí a todo el mundo. Es decir, no se puede ir de este mundo sin haber visitado Ushuaia. Bien. Eh, Y las personas de Argentina o de ujú, Paraguay o de sí, Bolivia que quieren migrar
o que no pueden migrar, Ujú. que intenten conocer su país, porque su Mm, país es muy bonito. sí, También tiene totalmente. cositas muy bonitas, que muchas veces no las valoramos y las Sí, valoramos después que salimos del sí. país. Para mí tiene una biodiversidad tan grande que es, bueno, a mí me fascinó, sinceramente. Me encantó. Yo esto de, en Ushuaia, por ejemplo, de tener a los leones marinos a 2 metros de ti en Claro, una barca, eso es increíble. Es decir, nosotros aquí en Europa los tenemos, pero claro, en un zoológico, claro. pero realmente que estén en su hábitat natural, tan cerca de ti, eso es algo Sí, indescriptible, vaya, totalmente, ¿no? sí, sí. Te quiero hacer una pregunta y te Ajá, quiero llevar como al primer momento en vale, donde pisas el aeropuerto vale, de Bolivia. vale. En ese momento, cuando llegas al aeropuerto, ¿qué fue lo primero que te impactó? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Ay, esto es totalmente diferente al del lugar donde yo vengo. Vale, el aeropuerto del Alto, bueno, nosotros llegamos primero a Santa Cruz de la Sierra y luego de Santa Cruz de la Sierra llegas hasta el aeropuerto del Alto, ¿vale? Que es donde está, comúnmente se conoce como el aeropuerto de La Paz, en Mm, realidad no pertenece a La Paz, pertenece al municipio del Alto, ¿vale? Y bueno, es verdad que la primera vez que llega a este aeropuerto es más pequeño que lo que te puedes encontrar en Madrid. Es verdad que sí, en Madrid es un aeropuerto gigantesco, o el de Málaga también es verdad que en los últimos años ha crecido mucho. Es un aeropuerto más chiquito, pero me pareció bastante modesto, bastante curioso, la verdad. Ya empezábamos a visualizar estos ponchos, ¿no? Esto bien, de la cultura originaria indígena que tanto hay todavía en Bolivia y sobre todo en la zona del altiplano, ¿no? claro. Y bueno, de las cosas que más me sorprendió, y esto con Carla lo comentamos muchas veces, lo rememoramos muchas veces, porque ella no me conoció arriba en el aeropuerto, sino que ella me conoció en la puerta de su casa, que es donde Bien, fuimos la primera vez, los voluntarios que íbamos por la asociación que fuimos. Pues cuando llegamos a la puerta de su casa, yo no la vi a ella, sinceramente, ella siempre me dice, pero tú ese día no me viste. Es decir, como que pasaste un poco de presumido claro. de mí, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que iba como un poco impactado, es mi sensación que yo tenía, Mm, porque es verdad que íbamos en un minibús y subimos por una ladera bastante pronunciada que era de tierra y cuando llegamos a su casa también era como un camino que todavía no estaba asfaltado, lo asfaltaron varios años después, ya se lo asfaltó la alcaldía. Y claro, a mí esto de ver las casas todavía en ladrillo visto, porque sí, era toda la ladera realmente con casa de ladrillo visto, a mí esto como que, y subiendo por una ladera, yo estaba diciendo, ¿dónde nos están metiendo? eso. ¿A ¿Tuviste qué miedo? barrio nos estamos metiendo? No sé si miedo, pero tal vez sí un poco de miedo y otro tanto, porque también yo decía, bueno, pues con una organización no nos Claro. van a decir, ellos ya han vigilado o ya han previsto que esto tiene que ser un lugar seguro. Pero sí con sí es verdad que te queda algo de ese miedo y también un poco de incertidumbre de, oye, ¿dónde estamos llegando, no? También, Mm. ¿no? Había como un poco de estas dos cosas, ¿no? Cuando decidiste Bolivia, ¿te lo Ajá. imaginabas así como lo viviste? Pues sinceramente yo, como te conté antes, Bolivia, no sabía yo a qué sitio iba a ir realmente. Yo Bien. para mí, en aquel momento, en mi inexperiencia, en mi ignorancia, como que Latinoamérica era todo bastante igual, ¿no? Mm. Entonces ir a Argentina, ir a Bolivia, ir a Paraguay, era como más o menos Perú, ir más o Es lo menos mismo. casi todo lo mismo, digamos, en Mm. mi ignorancia, como digo, ¿no? Después, evidentemente, me he dado cuenta que esto no es así. Entonces, claro, yo tenía como unos patrones mentales que nada luego se hicieron realidad con lo que realmente ocurría allí, ¿no? Mm. Y realmente sí que tenía como sí sabía o sí tenía una expectativa de que la gente allí es más cariñosa, es más amable, es como más empática, y eso sí es algo que sí lo pude corroborar. Bien. Eso sí, en general la gente allí es más cercana a ti, es mucho más amable, es decir, tiene como unas palabras, incluso la propia
palabras que usan, ¿no? Es decir, en La Paz se utiliza mucho el diminutivo, ¿no? Que en España ya se está perdiendo mucho, Bien, pero allí sí. te hablan mucho todavía con diminutivo, ¿no? Y eso como que le da como más calidez a las palabras que te dicen, ¿no? Sí, Y suena de otra manera distinta, ¿verdad? Entonces sí que eso me agradó mucho, sinceramente sí lo corroboré, que sí lo tenía y sí que me agradó más incluso de lo que tenía en mente. Sí, a Sí, raíz sí. de esto me has desbloqueado un recuerdo que cuando llegué aquí yo pensaba que todos me estaban regañando, me estaban Sí, retando, como me hablaban, porque claro, nosotros, los sí, latinoamericanos, somos más dulces para sí. decir las cosas. Ujú. Entonces te la podemos decir de Sí, la misma forma, pero un sí, poquito más dulce. sí. Entonces no llega tan feo. Y al Sí, es principio verdad. era como que cuando llegué aquí todo me parecía que todo estaba mal, Ujú. todos estaban enojados, Ah, pero no, luego uno entiende que es su sí, forma de hablar. Igual yo creo que sí, sí. todavía no me acostumbro. Todavía no me acostumbro a que ciertas veces me contesten Sí, es que en así. España como que no hay esa preparación, como que te hablan directo. Somos como muy directos, incluso en las frases que decimos, ¿no? Sí, no está mal ni está bien, es Claro, su forma de sí, ser, sí, pero claro, cuando se juntan dos culturas totalmente sí. distintas, como que choca un Es poquito. verdad que en otras culturas existe, digamos, como la diferencia en el lenguaje. En este caso, el lenguaje es el mismo, pero incluso muchas palabras no quieren decir lo mismo. Exactamente. Y eso Exactamente. también tiene su... ¿Sí te pasó? ¿Te pasó en Claro, sí, Bolivia? también, ¿Sí? claro, tal ¿Tienes igual. algún recuerdo así de alguna palabra Bueno, o de... no sé si una palabra, pero sí tú sabes que La Paz está como a 3.600 metros de altura y el alto está a 4.000. Entonces sí que hay una frase que te dicen allí que es muy común, Bien, que es, sobre todo en los primeros días, que es caminar despacito, comer poquito y dormir solito. bien, bien, Esa es una buena frase para cualquier persona que decida ir bien. allí, sobre todo a la parte del altiplano, porque es verdad que está a 4.000 metros, 3.600 en La Paz, y te falta el oxígeno en los primeros días. Claro, Entonces, un poquito de coca, de masticar coca y un poquito de esta frase te bien, puede ayudar. bien. Perfecto, perfecto. Estuve pensando que cuando te estaba estudiando y ahora que te he conocido un poquito más al hablar, así como tú dices, yo te siento más boliviano que español. Bueno, Tienes frases, o en estos ratitos que hemos estado ujú. charlando, he notado que tienes palabras que no son españolas. Es verdad que se me han quedado muchas cosas de allí, y yo lo asumo como tal y me parece que son incluso hasta bonitas. Sí, Porque creo que es como una manera también de integrar aquello igual que yo sentí y lo siento que si hablamos de religión, permítemelo, sí, sí, sí. igual que hay en Bolivia, hay que a mí esto me chocó un poco, ¿no? Como Bien, hay una integración total entre la cultura religiosa católica con las costumbres originarias, aymara o quechua. Es decir, es algo fascinante realmente que yo ni me lo pensaba ni lo podía imaginar. mm, Pues yo pienso que también integrar estas palabras también son bonitas. Incluso en España yo me acuerdo, algunas ya se han perdido. Pero bien, yo cuando a mis chicos les hablo de que en Bolivia se dice todavía el melocotón durazno, el durazno mi abuela también lo decía hace un tiempo. Es bien, decir, o al autobús todavía le dicen guagua, sí. ¿vale? En Bolivia guagua significa otra cosa, significa bebé. Claro, sí, y Pero, en Chile creo que claro, también. correcto, en otros sitios de Latinoamérica la guagua es el autobús. Ujú, En España hasta hace poco también. Yo me acuerdo, yo soy de Antequera y recuerdo a mi abuela cuando pasaba el autobús urbano y decía, ahí viene la guagua. bien, Es decir, que muchas de las palabras, que algunas las hemos ido perdiendo, otras parece que las vamos recuperando también, o claro, que se mantuvieron y es verdad que algunas pues se mm, olvidaron, se perdieron, no lo sé. Al final la lengua es algo que está en constante exacto. movimiento, ¿no? Sí.
Y creo que también el hecho de haber estado 6 años allí, pues sí, me ha hecho, y más porque yo estuve en una organización que, siempre lo repito, que es Aldeas Infantiles SOS, que es para mí maravillosa, y me obligaba a tener un contacto directo con las familias. Yo tenía un contacto todo el tiempo con las familias, con los chicos, con las mamás SOS de la organización, con los propios compañeros, y eso al final hace que tengas, no que hablar como español, porque si no muchas cosas no me entendían, Claro. entonces tenía yo que adaptar. A mí me pasa eso, yo soy una persona en ese sentido bastante adaptable. Y me Ya. pasa, mi mujer, mi esposa me lo dice, cuando vas allí a Bolivia es como que cambias tu idioma, empiezas a Mm. hablar de otra manera distinta. Y es verdad, me ocurre eso, intento adaptarme para que la gente me entienda. ¿Y sigue Y siendo el mismo o sientes que es un Enrique el que llega a Bolivia y un Enrique que está viviendo aquí en España? bueno, intento intento ser el mismo, pero es verdad que yo creo que no. Yo creo que en verdad no, porque cuando estoy allí hay como una idiosincrasia distinta, ¿no? Me gustaría que mi esencia permanezca en ambos sitios, pero es verdad que por las cosas que yo he vivido allí, por las situaciones que se me han quedado, creo que allí como que tengo, no sé, otra forma de ser, probablemente, y Mm. aquí en España pues tengo otra distinta, ¿no? Claro. Intento, como te digo, bueno, que por lo menos lo que es mi esencia permanezca en ambas, ¿no? Pero bueno, no sé si lo logro, sinceramente. Creo que no se puede. No Al se puede. 100%, Sí, o es lo que a mí me pasa. Cuando yo vuelvo sí, a Argentina, hay algo que sí. inevitablemente siento que tengo que hacer un clic que no... Y cuando Y llego aquí también tardo unos días, pero claro, lo tengo que hacer. Y es sí. como que en unas gano y en mm, otras pierdo. Pero bueno, Claro, es que sabes qué pasa, al final te das cuenta que no puedes vivir entre dos mundos. Porque al final es eso, son dos sí, mundos distintos. Bolivia es uno, Argentina en tu caso, España es otro mundo al final. Entonces, intentar estar en dos mundos a la vez no es posible. Es decir, no puedes estar con tu mente allí y pensando también aquí, ¿no? sí. Realmente eso no, tu mente no es capaz de procesar eso al No, final. Entonces, necesitas darle como un presente. Y si tu presente está ahora mismo en España, tienes que estar aquí exacto. y lamentablemente olvidarte de lo que pasa allí o intentar restarle la mayor importancia posible. Evidentemente allí tienes familia, tienes amigos, les deseas lo mejor, pero ellos están avanzando en su vida y tú Mm. tienes que avanzar tu vida aquí. No hay de Sí, otra. Es decir, porque muchas veces lo que nos pasa a las personas migrantes, y tal vez entramos ya un poquito en materia, lo que nos pasa un poquito a las personas migrantes es que intentamos como vivir en estos dos mundos, ¿no? Es decir, yo tengo mi mundo de Bolivia y quiero estar pensando en la gente que tengo allí en Bolivia, sí, mis amigos, mi familia, cómo les va, cómo les está yendo, eh, que en algún momento lo puedes hacer y no sí, pasa nada tampoco, pero tampoco puedes tener todo el tiempo el pensamiento allí cuando tú estás aquí, exactamente. porque al final no estás viviendo tu presente y tu presente está aquí, Mm. ¿no? Entonces, las personas migrantes, esas cosas muchas veces no, nos chocan, porque es verdad que al principio te pasa como esa transformación que tienes que hacer Sí, mental y hasta que no te das cuenta que tienes que dejar aquello, que no te queda más remedio, con todo el dolor de tu corazón si quieres, pero tienes que dejarlo dejarlo, y sí. empezar a tener tu presente aquí. Mm. Porque en el momento que empiezas a tener tu presente aquí, empiezas a hacer tu vida. Sí. Igual que las personas que están allí hacen también su vida. No, yo lo comentaba hoy, por ejemplo, en el curso en el que estamos haciendo en Achaquirán, las personas migrantes, y les comentaba que es complicado permanecer en estos dos mundos a la vez, ¿no? Si tú Es hablas decir, de, recién has dicho de pensar, ajá, pensando en esto, en los dos ujú, mundos. Y a mí cuando me lo dijiste hace unos días, ujú, me lo has dicho ahora sí, otra vez, yo antes que pensar digo sentir. sí, Nos quedamos o sea, vivimos sintiendo ujú, entre dos mundos. Y a raíz de eso te quería hacer una preguntita. dime, ¿Sientes que hubo alguna emoción tuya ajá. que siguieron viviendo en Bolivia?
creo que tal vez los primeros años, creo que tal vez los primeros años está este sentimiento de amabilidad de las personas, este sentimiento de acogida. Yo sinceramente yo he tenido yo lo digo, yo he tenido un buen proceso de acogida allí en Bolivia. Yo he tenido una familia que allí que me ha querido mucho y que me quiere, sé que lo siguen haciendo. He tenido la suerte de compartir con unos compañeros que me han acogido impresionantemente en los puestos de trabajo que he tenido, en los distintos trabajos que he tenido, porque aparte de las infantiles también he trabajado en otros sitios y todos me han acogido súper, súper bien. No, imposible que pueda tener yo ninguna queja. Bien. Eh, entonces, había como al principio, siempre te dicen que es como aquí con el tema de los guiris, ¿no? Como que hay como allí los gringos, ¿no? Claro, A mí me veían como gringo, ¿no? Digamos, ¿no? cierto. Pero yo no he sentido eso. Yo realmente he sentido como una gran acogida, realmente, por las mamás SOS, como digo, por mis compañeros, por los mismos chicos y chicas. Es decir, ahora cuando hemos vuelto, yo hace 2 años, ahora justo hace 2 años hemos Mm, vuelto a Bolivia, hemos estado allí tres claro. semanas para visitar a la familia y esto. Y me ha sorprendido mucho que he vuelto allí a la organización, a la aldea, y la gente se acuerda de mí, me siguen acogiendo con mucho cariño. Claro. Hicimos allí un partido de fútbol con los jóvenes de la aldea, lo Mm, pasamos súper bien. La verdad es que son unos recuerdos tan maravillosos que te queda mm, una sensación. Yo siempre digo em, que cuando yo veo yo sé que La Paz es una ciudad complicada por la situación que está viviendo incluso actualmente, ¿no? Con tanto bloqueo, tanta historia que está pasando. Siempre ha habido, parece, por lo que yo viví allí, por lo que la gente también me comenta, ¿no? Siempre ha sido una ciudad un poco caótica en ese sentido, ¿no? Pero a pesar de ese caos, es como una ciudad que te atrapa, de alguna manera. sí. Y yo sé, y yo sé que de mí, al final hay algo que se quedó ahí también, ¿no? Entonces yo cuando veo el Illimani, no sé si lo conoces, una de las montañas majestuosas que rodea La Paz, Mm, eh, yo la veo y es como una montaña sagrada también, ¿no? claro, Para mí, ¿no? Es como cuando voy a Antequera y veo la Peña de los Enamorados, son como claro, dos montañas similares eh, que tienen eh, como un santuario, ¿no? Digamos, si claro. queremos decirlo de esa manera. De Aunque yo que- soy más una persona ahora, actualmente una persona más energética, Bien, soy más de energía, bien, me, bien. me gusta más pensar en ello, ¿no? Pero si queremos darle como esa grandeza, como esa, no sé, como esa importancia en ese sentido emocional, si cabe también la expresión, pues pienso que cuando veo eso se me asemeja mucho Mm, y sí, yo siento que allí en La Paz se quedó algo de mí, que está ahí y bueno, y cada vez que voy allí pues lo recuerdo con mucho cariño, claro, sí. es así, pero Mm, también entiendo, como te decía antes, que bueno, que al final la gente sigue haciendo su vida y ya está, yo intenté hacer lo mejor de mm, mí y nada más, no, bien. no, no espero tampoco nada más. Cuando volviste ya para quedarte en España, después de haber estado estos 6 años en Bolivia, Ujú. ¿hubieron cositas que no te encontrabas con el ser español? Un poco en ciertas cosas sí y otras no tanto, porque es verdad que al final yo, Málaga, España, al final es donde me he criado, Claro, entonces yo aquí digamos como que me manejo bien, ¿no? bien. En Bolivia también me manejaba ya, la verdad, bastante bien, ¿no? Pero sí es verdad que como que hay esa sensación de empezar otra vez, esa Mm, sensación de otra vez de nuevo, ¿vale? Aunque tienes un conocimiento previo, eso te ayuda, tienes tu familia aquí también, a claro, mi familia me ayudó muchísimo
aunque la tenga en Antequera y no puedan venir constantemente aquí a Málaga, o yo no pueda ir constantemente a Antequera, evidentemente mi familia es un apoyo fundamental, ahí está también. Y siempre todo lo que yo les he pedido o ellos me han facilitado, pues ahí han estado, ¿no? Y eso, hombre, se agradece también. Eh, pero sí es verdad que vienes aquí y eso es como un empezar un poco de cero. Hay cosas que han cambiado, no muchas, porque es verdad que al final en 6 años no cambian tantas cosas, pero sí es verdad que he empezado otra vez a nivel laboral, tienes que otra vez buscar estos contactos que tenía, decirle, oye, otra vez estoy aquí, ¿no? Es decir, pierdes Mm, amistades, porque yo tenía mis amistades en Bolivia, estaba muy bien allí, la verdad. Cuando vienes aquí, yo vengo a Málaga y en Málaga yo no tengo amistades, entonces es empezar de cero en ese sentido, con amistades. Entonces todo esto es como si fuera realmente un migrante, ¿no? Es mm, decir, estás empezando de nuevo en muchas cosas y luego te das cuenta de que a veces en nuestros procesos queremos que todo sea como rápido, ¿no? Es decir, sí. como que la integración sea lo más rápido posible, ¿no? Mm, Y a veces no funciona así. La integración en los sitios cuesta cuesta. y tarda un tiempo también. Sí, Y tienes que poner de tu parte. sí, Yo sí. también me he dado cuenta, y ese es un defecto que yo me puedo achacar, que si yo en Málaga no he construido realmente una buena comunidad para mí, también es culpa mía, seguramente, que yo no he sido capaz de poner mi actitud en generar esa comunidad, ¿no? Tal vez me he centrado en otras cosas, me he Claro. centrado en los chicos, en el trabajo, pero no en esa otra cuestión, ¿no? Y creo, y esto es algo que creo que es fundamental, que muchas veces no nos damos cuenta, las personas cuando migran, y es que necesitamos de un espacio social también. Sí. Es Es decir, necesario. es necesario. Es Es decir, no necesario. podemos decir, me compro una cabaña lo alto del monte y vivo yo ahí solo porque es súper tranquilo y que a gusto estoy en España porque no. Aunque estuviera ahí solo, no estarías bien. Ah, Porque necesitas una comunidad al sí, final. Necesitas estar con gente. Los humanos somos personas sociales exacto. y necesitamos ese contacto también. El quedarte aislado en algún sitio no es algo producente, sino más bien al contrario, es contraproducente, ¿no? Mm, sí, Entonces, muchas personas migrantes tienen la idea de que vienen a España eh, y solo quieren estar rodeados de su propia cultura, sí, solo quieren estar rodeados de su propia gente y no se dan cuenta de que la integración es conocer otras culturas y que eso te abre mucho la mente, eso que eso es justamente. maravilloso, que Sí, no hay ningún tipo de imposición. Es decir, en España no se impone la cultura no, no, española a no. nadie. Y eso yo también lo sentí cuando yo fui a Bolivia. Bien. Que a mí no hubo la imposición de tienes que transformarte, digamos, a la cultura de Claro, Bolivia, ¿no? Sí, sino que realmente es como que algo a mí me gustaba y entonces yo indagaba y lo adquiría y bien. entonces pues yo sin embargo, yo por ejemplo, allí en Bolivia creo que a la Casa de España entré una vez nada más. Y Claro, creo que entré a la puerta y no mucho más. claro, Es claro, decir, sí, sí. o a la embajada me pasaba igual, yo entraba y porque tenía que hacer trámites, este tipo de cosas, pero mi interés en Bolivia, La Paz, no era ir a comer a restaurantes de españoles, no era no, mi Exacto. interés era conocer la cultura boliviana, integrarme, conocer a la gente de Bolivia, realmente eso a mí me llamaba la atención. Mm, Y yo pienso que para una persona que migra a España, está bien que quieras permanecer con tus raíces, con tu cultura, pero intenta abrirte también a la exacto. comunidad que tienes. Sí, sí, Es decir, sí. porque a veces tenemos como esos prejuicios de me van a tratar mal, Ujú. no me va, no sé qué. No, Es ábrete, enriquecedor. claro, Es correcto. enriquecedor compartir Y con... luego tú ya decides si te gusta eso o no te gusta, o te Exactamente. quedas o no te quedas, no pasa nada. Sí, Nadie te va a obligar a eso. Pero conocerlo es una experiencia increíble. exacto. Y en ese conocer, Mm. ¿tú pudiste aprender las otras lenguas que se hablaban ahí en el país? ¿No? Lamentablemente no. ¿Las entiendes o tampoco? Tampoco, la verdad Bien, es que no. Yo sé, bien. mira, mi suegra, ella habla quechua y aymara, habla las dos.
Y a mi hijo, yo me acuerdo cuando era pequeñito, era bebé, tendría 1 año o así, le enseñaba algunas letras. Nosotros teníamos un letrero, un abecedario con letras. Bien, Y mi suegra le explicaba lo que era uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo eso, maya, paya, quinza, yo qué sé, claro, cositas así. Pero yo sinceramente, y lo lamento mucho, la lengua no es de... No, claro. No, 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 no en esa te... parte no me integré, lo siento Claro, mucho. claro. En lo demás sí, en eso no. Esa parte no fue un fuerte para mí, ¿no? Claro. Volviendo a tu regreso a España, porque cuando uno se va de su país, de su Ujú, provincia o incluso al mudarse de una casa a otra, ujú, como que bloquea ciertas cosas para no sentirse afectado. ujú. Cuando volviste, ¿te diste cuenta que extrañabas algunas cosas que las habías dejado como De bloqueadas aquí de de España, aquí de España? Sí. mi esposa me lo decía, que yo extrañaba, pues, por ejemplo, cosas de la comida. O sea, es Claro. verdad que yo cosas de la comida extrañaba bastante. Bien. Cosas del clima también extrañaba, porque yo me acuerdo de una época de Bolivia que nos pilló en La Paz y era como 3, 4 meses seguidos que siempre llovía por las tardes, pero una Claro. lluvia fuerte y todas las tardes. Y yo decía, pero madre mía, ¿cuándo va a cambiar esto? Claro. Entonces, acostumbrado aquí a este clima Claro, sí, sí, más total. soleado, y sí es verdad que el clima yo lo echaba un poco de menos allí. Ciertas amistades mías también las echaba un poco de menos. Bien. Cuando el Real Madrid jugaba la final de Champions, yo decía, ahí me gustaría estar con mis amigos ahí. Claro. Aún así, bueno, siento que has hablado mucho también de tu trabajo, de lo que estás Ujú, haciendo ujú, últimamente, de lo que has hecho. ujú, Y creo que, bueno, en todos tus relatos aparece ujú, pequeñas pinceladas de lo que eres o de ujú, lo que estás actualmente siendo, porque pienso que después de vivir procesos migratorios tan profundos, uno termina creando espacios vinculados al ujú. acompañamiento emocional Sí. y comunitario, que es justamente también este espacio, Ujú, porque también nace de darme cuenta que no hay espacios para poder decir lo que uno mm, realmente está pasando, está sí. viviendo. Nos ponemos una máscara para el de Ujú, afuera, que todo está bien, sí. pero luego hacia adentro sabemos que hay algunas Que, cositas que duelen, que nos ujú, molestan, sí. que están ahí. Yo pienso que al final también damos un poco lo que somos o lo que hemos recibido, ¿no? Sí, Entonces, cuando tú hablas de migración, o yo hablo de migración ahora en estos talleres que he estado dando en Achaquirán, de alguna manera tiene que ver también con nosotros, mm, con nuestro proceso que hemos vivido, con lo que nos ha llegado a nosotros y cómo es nuestra manera de procesarlo, al fin y al cabo, ¿no? exacto. Sí, Entonces, también yo soy de las personas que piensa o que siente que cuando tú estás dando algo es porque tú lo has sentido antes, ¿no? Entonces tienes exacto. como esa necesidad, ¿no? De aportarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? De dar esa experiencia que tú has tenido, ¿no? Y claro que lo haces a tu manera, evidentemente, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Por eso nunca nadie nos va a poder copiar en ese sentido, ¿no? Porque Claro. al final uno da el cómo lo ha sentido esa persona y cada uno lo siente de una manera Sí, distinta. sí, sí, somos seres distintos y sentimos y nos pasan cosas distintas. Ujú, Aunque hagamos el mismo proceso, lo sentimos de distinta ujú. manera. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu trabajo, de qué haces, Vale, a quién acompañas, ok. cómo... Vale, mira, yo estos últimos años he venido desarrollándome en la asociación que fundé, que se llama Suma Cabaña. ¿Y eso qué significa? Vale. ¿Tiene... Creo que es de las pocas palabras Bien, que se me quedaron de la lengua aymara. bien, Viene justamente de ahí, de esta cultura aymara, de esta lengua originaria de Bolivia. Y Suma Cabaña viene a decir algo así como vivir bien, ¿vale? bien, Pero el vivir bien no es como nosotros lo podamos entender a nivel europeo, ¿vale? Sino que tiene, digamos, un componente distinto. El vivir bien en la lengua aymara o la cultura aymara viene a ser como yo estoy bien en el momento que veo que mi entorno está bien,
mi comunidad está bien y la Pachamama, la Madre Tierra, también se encuentra bien, ¿no? Todo desde un punto de vista de equilibrio, ¿no? Si no hay un equilibrio entre cómo yo me siento, cómo se siente la comunidad y cómo hacemos sentir a la Madre Tierra, realmente no funciona. Bien, No hay ese vínculo, digamos, entre estos componentes, ¿no? Pero cuando todo está en un punto de equilibrio, eso es suma camaña, ¿no? bien, Eso es el vivir bien, ¿no? bien. Y me pareció que era un nombre muy apropiado para esta organización, para esta asociación que yo quería poner en marcha junto con otros compañeros de aquí de Málaga, Bien. porque me parecía que realmente es un poco lo que nosotros queremos hacer. Es decir, la idea es que haya un equilibrio. Es decir, nosotros no podemos pretender ni imponer. Yo siento que a veces en cierta forma de pensar o de actuar se intenta imponer ciertos pensamientos o Mm, ciertos modelos ideológicos. Y yo creo que siempre hay que intentar respetar cómo uno lo siente, cómo uno lo percibe. mm, Y desde ese punto de partida, entablar un diálogo o entablar un proceso que nos lleve a una mejora del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, nosotros venimos realizando talleres, hemos venido realizando talleres tanto a chicos y chicas de primaria, a bien. los que hemos trabajado temas de sexualidad, temas de convivencia, temas de prevención del abuso sexual. Hemos trabajado también con jóvenes, por los que hemos hablado del tema de enamoramiento, por los que hemos hablado temas igual de sexualidad, hemos hablado temas de autoconocimiento, que yo considero que justamente esto es algo que adolece hoy en día la población. Más que nada, es decir, somos yo pienso que nuestros ancestros, nuestros antepasados, dedicaban bastante tiempo, aunque parezca que hoy en día la industrialización te dice que tienes que trabajar muchas horas. Yo pienso que nuestros antepasados, nuestros ancestros, también eran personas trabajadoras, pero Sí. también eran personas contemplativas. Mm, Y esa contemplación de la naturaleza, del entorno en el que tú vives, de los propios astros, es sí. lo que te hacía entenderte a ti mismo también, ¿no? Hay una frase que dice en griego, conócete a ti mismo. Es decir, los griegos ya entendían que el conocerse a uno mismo era uno de los aspectos más importantes que una persona puede desarrollar a lo largo de su vida, ¿no? Exacto. Tener una visión crítica, saber quién soy yo, ¿no? Como tú me preguntabas antes, ¿quién eres tú? Realmente, si nos pusiéramos a pensar quién soy yo, no quién ¿Quién eres tú. dice? Claro. Claro, no, ¿Qué dicen los demás de claro, mí? No. claro. Porque mucha gente dice, no, yo soy trabajador, no sé, no, no. Olvídate, es decir, tú ahí estás trabajando, ahí estás Ujú, desarrollando tal cosa, pero eso no eres tú, exactamente. ¿vale? Es decir, en el momento que empezamos a quitarnos roles, nos empezamos a quitar etiquetas, nos empezamos a quitar puestos laborales, Ujú, ¿qué queda de ti? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu exacto. esencia? Ese eres tú, ¿no? Pero es que hoy en día no dedicamos tiempo al autoconocimiento, No. no dedicamos tiempo a contemplar la naturaleza, a pensar en ella. Se pierde el tiempo cuando uno hace eso. Eso es lo que te dicen. Eso es lo que Exactamente. te dicen. Estás Estás contemplando, perdiendo estás el perdiendo el tiempo. tiempo. Yo pienso que no es perder el tiempo, es lo que nos han metido en la mente. Mm, Que contemplar, a ver, tampoco quiero decirte que te pases el día entero exacto. contemplando la naturaleza. Exacto, sí, sí, sí. Tampoco seamos extremistas, es decir, Exacto, sí, como sí, sí. decíamos antes, siempre buscando un punto de equilibrio. Ni te pases 10 segundos mirando la naturaleza porque no te va a dar tiempo a ver nada, a observar Exacto. nada, ni tampoco te pases 12 horas del día contemplando la naturaleza porque hay otras cosas que también puedes desarrollarte, ¿no? Me Pero, acabas de, dale, de dale. dar pie para una pregunta. Con la contemplación de la naturaleza, ¿te diste cuenta que el cielo de España es totalmente distinto al color que tiene el cielo de Latinoamérica? ¿O eso no lo llegaste a percibir? Pues mira, la verdad es que algo he percibido porque aquí, es verdad, muchas veces se pone como el cielo rojizo. Eso yo allí en Bolivia por lo menos yo no lo vi mucho. A lo mejor también puede ser por la altura, ¿vale? También. Puede ser. Eh, y como que a veces no hay ese mismo color, ese mismo tono, no existe. No sé si es
porque aquello se encuentra en Sudamérica y a lo mejor los rayos impactan de manera distinta, no lo sé, Claro. ¿vale? Igual tiene que ver con este tipo de cosas, Y yo las lo desconozco. estrellas de la noche y eso. Estrellas de la noche, lamentablemente, cuando nosotros vivimos en La Paz o en el Alto, la contaminación lumínica es bastante fuerte A ver. y no te da pie a ello. Pero sí, yo alguna vez con Carla, con mi esposa, con los niños, hemos ido, por ejemplo, y aquí está muy cerquita, en el Torcal de Antequera, y en el Torcal de Antequera donde puedes contemplar la estrella, uno de los puntos lumínicos de menor contaminación que existe aquí en la provincia de Málaga, y realmente se ve la estrella. Estamos en mayo, creo que ahora por julio-agosto llega las Perseidas, si no me acuerdo mal, y es un punto de contemplación de las Perseidas increíble, maravilloso, realmente es tremendo. Sí. Pero nosotros hemos perdido mucho de eso. Mm. Es decir, la gente ya no habla, es decir, de los astros como, mm, como hablaban nuestros antepasados, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces creo que hemos perdido mucha información Mucha. de la parte contemplativa que tenía el ser humano, ¿no? Hoy en día nos dicen que tenemos que estar, incluso ahora que estamos aquí en redes sociales, que tienes que estar, yo cuando lo veo con mi hijo, la verdad es que me espanta un poco, porque ven ellos imágenes en TikTok o en este tipo de cosas que Sí. vienen incluso divididas en dos imágenes. Y yo digo, ¿pero qué imagen ves? Es decir, la mente, en realidad la mente no está preparada para una multitarea. La mente está para estar en el presente. Sí. Y eso es algo que, por el hecho de estar fuera de la naturaleza, nos perjudica. El perder el contacto con la naturaleza hace que un poco te desmitifiques de esa perspectiva natural que tenía biológicamente el hombre y la mujer, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, creo que el volver un poco a esos orígenes, creo que sería muy interesante. ¿Vale? Claro. Cada uno de sus posibilidades en su forma de ser, en su forma de sentir, en cómo entiende sus procesos, ¿vale? Hay Claro. gente que le encanta la ciudad, yo vivo en ciudad, pero como te comenté antes, mi idea ahora es trasladarme a un entorno rural, de más Claro. naturaleza, porque siento que es lo que me pide mi cuerpo, Claro. siento que es lo que me pide mi mente. Siento que necesito estar en contacto con la naturaleza, volver a eso, ¿no? ¿Y ahí también llevarías tu proyecto? Bueno, mi idea es que continuaré el proyecto. No sé todavía de qué manera le vamos a dar o qué forma le vamos a dar al proyecto cuando estemos ya instalados donde vayamos a estar, porque tampoco tenemos el sitio exacto todavía donde Exacto. vamos a estar. Pero sí me gustaría tener un contacto con la comunidad, poder expandir esta experiencia que yo tengo también a la comunidad, si la comunidad considera que así lo quiere o lo necesita o lo desea. También me gustaría también poder hacerlo, porque yo, como te digo, soy en ese sentido como muy tímido. Yo, sinceramente, imponer este tipo de cosas son cosas que no me gustan para nada. Y más bien soy un poco de lo contrario, incluso a veces demasiado de esperar algo, ¿no? Cuando no debería ser así, cuando también yo debería de proponer, ¿no? Pero bueno, Sí, bueno, uno también lo va aprendiendo a eso. sí. A veces justamente con el autoconocimiento empieza a decir, bueno, me equivoqué en esta vez, o no es que me equivoqué, lo hice de esta forma y no me funcionó, ahora que tengo la oportunidad de volverlo a hacer, voy a tratar de hacerlo diferente para ver si puedo llegar un poquito más lejos. La meta se cumple un poquito más, Correcto. Sí, pero sí. todo va gracias a lo de autoconocerse. Sí, es importante hacer eso y luego, como te decía, también tenemos otro proyecto de atención al alumnado NEAE con un colegio en Fuengirola. ¿Vale? ¿Alumnado? NEAE. ¿Qué significa? El alumnado NEAE es alumnado con necesidades específicas de atención educativa, Bien. ¿vale? Sí, es un nombre como muy raro, como muy largo, ¿vale? Finalmente lo que quiere decir son chicos, chicas que necesitan una persona, un profesional que esté un poquito más de tiempo con ellos porque el profesor en sí del aula no le da tiempo a estar con todo el alumnado y a darle un proceso de aprendizaje como requiere este alumno o esta alumna, ¿no? Entonces, un monitor para alumnado NEAE apoya esos procesos, no solo los procesos educativos,
sino también los procesos sociales que se dan en el propio entorno, que a veces son Exacto. más importantes, ¿no? Sí. El hacer un proceso de contención con este chico, esta chica que se desborda por esta situación que le está pasando, que no está comprendiendo, ¿vale? Incluso los mismos compañeros. A veces también hacerle entender a los compañeros esta situación de este compañero, esta compañera, que lo vea con mayor normalidad, ¿no? Creo que todo eso ayuda a generar un mejor ambiente al final en toda la comunidad educativa, ¿no? Justamente esto salió, fue un tema que salió en una charla los otros días con Ujú, unos amigos. Un compañerito, ujú, porque iba a la asignatura fuera de la ujú, clase, no iba a dar esa clase en el colegio, porque ujú, ya la tenía aprobada. ujú, Pero el colegio dijo que no, que por más que la tuviera aprobada, ujú. él la tenía que cursar. Claro. Entonces me comentaban y me decían, ¿pero por qué? Tiene que ir a cursarla si Ujú, ya... Entonces mi opinión fue, ujú. lo que pasa es que la escuela no es solamente ir a aprender, Claro. es el ámbito social. Y si él no sabe compartir, Ujú. tampoco se puede Claro. relacionar fuera. Ujú, Entonces la escuela forma una parte también ujú. Claro. importante y Ujú, que se deba, que ese chico o esa chica ujú. se tenga que relacionar. Claro. Pero es esa interacción Claro. que se necesita. Es que al final la sociedad te va a encontrar con gente súper lista, con gente a lo mejor que le cuesta más otro tipo de materia, digamos, Exacto. pero tú vas a tener que convivir un poco con todo ello, ¿vale? Y vas a tener que respetar una opción y vas a tener que respetar la otra también. Exactamente. Entonces, el hecho de que no te obliguen, porque No, no, no. no está bien obligar, pero sí que te hagan entender que es importante esto este relacionamiento, ¿no? Que te va a beneficiar al final en tu futuro laboral, en tu futuro social, ¿vale? Como Después persona también, salimos de la escuela o salimos claro. del trabajo y nos seguimos relacionando con gente. Entonces necesitamos aprender Sí, eso, la cultura social, y que sí, muchas veces en la escuela se aprende. sí. O sea, Pero, ¿sabes qué? Yo siento que esto es algo que también es importante que se entienda. Esto mismo que tú dices, porque a veces cuando tenemos distintas maneras de pensar, como que negamos a la otra persona, ¿no? sí. Es decir, como tú piensas distinto a mí, pues en religión, en política, en lo que sea, pues, esto ya descartado. Es decir, yo aquí soy el que tengo la razón y lo tuyo ya, amigo mío, tú estás Ujú. equivocado, ¿eh? Exacto. Y a veces no entendemos que son distintas maneras de pensar algo. No tiene por qué estar ni él ni yo equivocados, simplemente lo estamos viendo de una manera distinta, de una perspectiva distinta, como tú Totalmente. decías, desde un proceso de aprendizaje que hemos tenido distinto y por tanto esto nos lleva a pensar de una manera distinta un concepto, ¿vale? Exacto. Pero no quiere decir que ambos estemos equivocados. Evidentemente hay una línea que no podemos Exacto. sobrepasar, que es la de los derechos humanos, hombre. Claro. Creo que esa línea siempre tiene que estar ahí, pero mientras no sobrepasemos esa línea de los derechos humanos, lo que tú digas no tiene por qué contradecir a lo que yo esté pensando, ¿no? Sí, puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que estás diciendo, Claro. pero también el respeto hace que yo desde mi desacuerdo pueda empezar Ujú, a mirar o a intentar ujú. comprender por qué lo piensas desde esa forma. Sí, esto nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Que muchas veces decimos, oye, ¿cómo esta persona puede andar con esta otra? O no sé Ujú. qué, no sé cuándo. Bueno, tú no sabes qué le pasó, o qué ocurre en su cabeza, o por qué esta persona está con esta otra. Tal vez si conociéramos lo que hay por detrás, a lo mejor lo pensaríamos de otra manera distinta. Claro. Pero claro, visto así como directamente, decimos, ostras, esto me choca, ¿no? Digamos, Sí. ¿no? Y no tiene por qué ser así. Y en la escuela, bueno, se aprende mucho y Ujú. para eso está esta fundación, ¿no? O sea, para Sí, los... sí, nosotros tenemos como este proyecto Ese también en proyecto. Fuengirola que apoyamos al colegio de esta manera. Y luego lo último que estábamos haciendo es justo estos talleres con la asociación Shakirán, que es una asociación de migrantes que existe en Cruz del Milladero. Y bueno, y hemos hecho unos talleres pensando en los migrantes, no solo, como decíamos antes, en la parte, digamos, más jurídica o más... Que es muy necesaria, es sí, verdad, correcto, sí, o pero más asistencial incluso, exacto.
sino también en esta otra parte que nos olvidamos mucho de la migración, es decir, cuán difícil realmente es migrar. Es decir, no es atravesar solo el océano o atravesar el Mediterráneo, que ya de por sí es difícil en las condiciones en las que vienen muchas veces estos chicos, estas chicas, o estas mujeres, o estos Nosotros tenemos la hombres, ¿eh? experiencia de migrar, pero con el mismo idioma. Ajá. Ellos vienen con la experiencia de que es totalmente Sí, sí, distinto sí. el idioma. Entonces eso también genera Ujú. otros miedos, otros Claro. traumas, otras vivencias, Ajá. otros Y sentimientos. luego no vemos, pero muchas veces estos chicos, estas chicas o estas personas que llegan aquí se encuentran con una barrera muy complicada, burocrática, y luego llegas aquí y vienes con una expectativa que muchos de ellos se les cae totalmente cuando encuentran que no es lo que a ellos les han vendido. Que la burocracia aquí hay que atravesarla, que las asociaciones que sí, que hay asociaciones que apoyan, pero hay un sistema para también apoyar a estas personas. No es que tú hagas lo que te dé la gana y haciendo lo que te dé la gana te va a apoyar la asociación, no funciona de esa manera Claro. tampoco. Entonces, a lo mejor no te apoyan en todas las necesidades que tú tienes. Es decir, son muchos condicionantes y luego está la parte mental. Es decir, dejar todo lo que has dejado atrás. Mucha gente viene de situaciones de violencia, mucha gente viene de situaciones realmente de fallecimiento de familiares, o que han dejado muchas cosas atrás por intentar mejorar su vida Exacto. para llegar aquí. Entonces, realmente no es fácil, porque aquí la mayoría de ellos no tienen a nadie. Entonces, es realmente un empezar desde cero para ellos, ¿no? El idioma no es fácil, aprender No. el español no es fácil. No. Entonces, a ver, hay mucha gente que piensa que migrar es muy sencillo, pero no es tan así. Realmente es bastante complejo, hay que atravesar muchos miedos también y ya ser valiente a atravesar esos miedos para poder llegar aquí. Exacto. Sí. Justamente los otros días hablábamos de que muchas veces el miedo lo tenemos, pero el objetivo o la meta que tenemos es mucho más poderosa. Entonces, eso es lo que nos motiva a enfrentar esos miedos y decir, bueno, yo tengo un objetivo, lo quiero Correcto. cumplir. Todas las personas tenemos nuestros miedos. Es decir, hasta el mudarnos dentro del mismo país, como yo ahora estamos pensando con nuestro proyecto de vida, con mi esposa, con mis hijos. Eso a nosotros nos genera mucho miedo, mucha incertidumbre, porque bueno, nosotros tenemos nuestro piso, que no nos queda mucho por pagar, ahora nos vamos a ir a un sitio nuevo, es Ya empezar de conoce a los nuevo. vecinos, ya conoce los ruidos, ya Claro. sabe los horarios, Claro. ya... Como te decía antes, al final uno se adapta al lugar en el que esté. Sí. Esté mejor o esté peor, pero te adaptas al lugar en el que estás. Sí. Al final te acabas adaptando a ese sitio. Y con tal de no cumplir tus objetivos, incluso muchas veces dices, bueno, pero venga, va, me voy a consentir en esto, ¿no? Claro. Y tú dices, ostras, pero yo quiero esta meta. Yo quiero llegar a esto. Yo quiero tener este contacto con la naturaleza. Yo necesito hacer esto, ¿no? Es decir, ¿por qué me voy a privar de ello? Si al final, como comentábamos antes, tenemos una sola vida. Exacto. Si no lo haces en esta vida, ¿a cuál te vas a esperar? Exacto. ¿No? Sí. ¿Y en esta asociación también están haciendo los mismos talleres o...? En la nuestra estamos haciendo estos talleres para Shakirán. Solo lo Sí. hemos hecho para ellos, nada más. ¿Y los talleres de qué me lo Pues son los talleres enfocados a la parte de reconocimiento emocional. Bien. Hemos trabajado, por ejemplo, el día de hoy, pues hemos hablado sobre el descanso, la importancia del descanso, la importancia del sueño. Hemos hablado en la sesión anterior, por ejemplo, hablamos de la importancia de cómo te hablas tú a ti mismo. Es decir, tu historia te la cuentas como víctima o tu historia te la quieres contar como superhéroe. Es decir, no quiere decir que en un momento nosotros estemos tristes. Claro. Nosotros tenemos nuestro derecho a estar tristes, Sí, por sí, supuesto. por supuesto. Tenemos nuestra nostalgia, pero ¿dónde quieres quedarte? ¿En la tristeza? ¿En que tu historia es de víctima todo el tiempo? ¿O quieres aprender de esto que te pasó y empezar a dar pasos hacia una historia en la que tú seas protagonista y tú puedas cambiarlo, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con ello, ¿no? Y darte cuenta que tú en este proceso has aprendido muchas cosas y habilidades, capacidades que no tienen otras personas y tú sí las has adquirido en este proceso, ¿no? O que las tenías y no También. sabías.
también. Porque yo creo que yo antes, en mi comodidad de mi país, de mis cosas, yo decía, Ujú. esto nunca. Yo jamás lo voy a, lo podría hacer. No Ujú. me imaginaba haciéndolo. Y he cruzado y me he visto haciéndolo y digo, al final sí era capaz, Claro. era mi mente, Ajá. era yo la que me estaba diciendo que no podía o que no Totalmente. quería. Claro. En realidad sí podía, Correcto. Sí, pero sí. claro, las circunstancias hacían que yo no Claro. me enfrentara a eso. Ujú. En el taller anterior, en el tercer taller, por ejemplo, pues trabajamos un poquito esto sobre el tema de las preocupaciones. Es decir, hay cosas que pertenecen, que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer nada. Es decir, Claro. una cita de migración te la ponen cuando te la vayan a poner. Exacto. Tú ahí no puedes hacer nada. No te preocupes por eso, pero sí tú puedes poner tu empeño en que tu documentación el día de la cita con migración vaya bien, que te presentes cordialmente a la persona que te está entrevistando, que vayas con firmeza, que vayas con asertividad, Exacto. que agradezcas a las personas con las que estás. Es decir, todo ese tipo de cosas sí pertenecen a ti y por tanto son actitudes, son comportamientos, son preocupaciones o responsabilidades, si queremos decir de esa manera, que sí tú puedes tomar partido por ello, las puedes mejorar, las puedes desarrollar, ¿vale? Incluso yo tengo una amiga que se llama Gema, que ella trabaja el tema de la corporalidad y dice, depende cómo tú vayas con tu cuerpo. Ay, Si tú sí. vas con tu cuerpo así decaído en una entrevista de trabajo, pues ya vas mal, porque tu mismo cuerpo le está diciendo al entrevistador y a ti mismo que no quieres ese puesto de trabajo. Exacto. Pero si tú vas con una postura más, digamos, Erguida, más sí. erguida, Sí, el plexo como correcto, más, sí, todo mirando a eso. los ojos, Exacto. con una sonrisa, dando la mano con firmeza, este tipo de cosas, pues tu misma actitud a ti mismo también te lo está diciendo, ¿no? Yo me acuerdo hace unos meses, por ejemplo, yo no soy mucho de los deportes de boxeo o este tipo de deportes, pero sí vi una escena que me pareció maravillosa, que es de este chico Ilia Topuria, que es un español, que también es georgiano, y él, antes de salir a un combate, que creo que era un combate muy importante para él se decía, yo soy el mejor, he entrenado mucho, me lo he ganado, pero así a voz alta, ¿no? Antes de salir justo al combate, ¿no? He entrenado con mucha fuerza, he sido muy disciplinado, yo me lo merezco estar aquí, no sé qué. Entonces, él mismo se decía unas palabras de aliento a sí Exacto. mismo para él creerse que realmente él era merecedor de eso y era merecedor de llegar ahí e intentar ganar, ¿no? Claro, y salir con la mentalidad ganadora, ¿no? Es que el cómo nos hablamos nos define mucho. Claro, y cuando te pasa una historia de migración, muchas veces tendemos a hablar, si cuando llegamos las expectativas se nos han roto, porque muchos de estos chicos con los que nosotros hemos estado hablando, ellos, la idea que tienen de llegar a Europa y empezar a trabajar al momento, muchas veces te rompe, Sí. porque si no tienes documentación no puedes empezar a trabajar, no tienes tu familia, no tienes a alguien que te apoye, entonces realmente se te rompen muchas cositas, muchas cosas. Y la La cultura cultura, no y entiendes el idioma. Entonces, la parte religiosa claro, la también. parte religiosa, hay cosas de tu cultura que no puedes practicar aquí, ¿no? Es decir, porque no están permitidas, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues realmente son cuestiones que tú no te las planteabas, tú venías con una expectativa y cuando llegues te topas con ese muro, con esa barrera, pues realmente se te echa abajo y si tú no te empiezas a dar un cierto aliento a ti mismo, lo ves todo como muy negro, ¿no? Aquí en el chat comparten y dicen, somos nuestros peores enemigos. Nos limitamos, nos culpamos, nos castigamos. Sí, y es cierto. Es cierto. Y muchas veces a los demás alentamos, las palabras más bonitas son para los demás. Sí, Pero para nosotros nos las olvidamos. peores, sí, sí. Hasta nos damos los peores regalos. Nosotros muchas veces, a mí me pasa muchas veces también. Yo digo, ostras, esto no me lo compraría, pero sí se lo compraría a mi sobrina o se lo compraría a no sé quién, ¿no? Claro, Pero es a verdad. mí, mucho dinero. Es ¿No? verdad. Sí, sí, ¿Y, sí. y para por qué mí. no? Es decir, ¿por qué tú no te quieres regalar algo a ti, no? Sí. Es decir, no tenemos como ese A mí pensamiento me positivo muchas veces enseñaron nosotros, ¿no? para elegir un regalo que yo tendría que buscar algo que a mí me encantara mucho para regalárselo a otra persona. Pero claro, sí, me gusta, pero me gusta para mí, ¿por qué se lo tengo que regalar a otro? Pero sí, es verdad. Nosotros siempre estamos
al final. No, no, bueno, Sí. no todos. No. Como te decía antes, con el nombre de la asociación creo que hay que tener un equilibrio, Exacto, ¿no? sí, sí, Es sí. decir, tampoco tú tener un ego tan desacerbado, No, que tú no. seas el primero para todo, todo para ti, ¿no? Sino realmente tener como ese equilibrio, ¿no? De decir, oye, esto me lo merezco Me lo porque merezco. realmente me lo he ganado, ¿no? Sí. Entonces, ¿tengo derecho a tener un capricho? Pues sí, tengo derecho a tener un capricho. A lo mejor no todos los días, también depende de tu economía o lo que Sí, sea. sí. Y a veces los caprichos no tienen por qué ser algo económico. Económico, exactamente. Hay otro tipo de cosas. Lo que pasa es que Pero nos han enseñado vengo esto. cansado, Ah, tengo derecho a dormir mis 8 horas ah, para el otro día levantarme bien. ujú. Tengo derecho. No, y es que además que es fundamental, es que ya está comprobado científicamente que como no duermas, no descanses tranquilamente, al día siguiente no vas a poder dormir. Exacto. Digo, no vas a poder realmente trabajar, no vas a poder realmente hacer tus actividades con una cierta coherencia, ¿no? Volviendo a lo de a tu trabajo, me interesa mucho preguntarte tú que estás más en contacto con estas personas, Ujú. ¿qué necesitan emocionalmente una persona cuando llega a un lugar nuevo? Yo pienso que una persona cuando llega a un lugar nuevo no tiene una persona que le dé, por ejemplo, un abrazo, ¿no? Mm, Un abrazo que importante es, ¿no? Ese sí. contacto. A veces nosotros pensamos, las palabras son importantes, pero el Mm, contacto físico también lo es. Somos personas que también necesitamos un contacto físico. sí. Y que llegue una persona y te dé un abrazo también es súper importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que te he Mm, comentado esto, me acuerdo de una imagen que salió no hace mucho tiempo, cuando empezaron a llegar muchos migrantes a la zona de Canarias. Hubo una chica que se acercó a un migrante a darle un abrazo, ¿no? De Cruz Roja, y eso como se hizo muy viral, sí. esa imagen. Porque realmente a veces necesitan también ese contacto, una persona que te dé esa cercanía, ¿no? Mm, No solo de palabras, que también es muy exacto. importante, sino esa cercanía también de contacto físico, ¿no? Creo que nosotros muchas veces, lamentablemente, se habla a veces de la perspectiva de la migración de un tono negativo, Sí. de las cosas negativas que aporta, pero yo pienso que si a las personas migrantes se les da un contexto más favorable, entendiendo evidentemente que hay personas que aunque les dé ese contexto favorable, son como son y lamentablemente, pero no son la mayoría. No, Yo pienso que si a la mayoría de las personas tú le das un contexto favorable, las personas te lo agradecen y las personas son consecuentes con eso y lo devuelven a la comunidad. sí. Entonces pienso que el tener ese contacto, pienso que emocionalmente el hacerle entender que España, Andalucía son comunidades acogedoras, siempre lo hemos sido. Es decir, en toda nuestra cultura de años y años, de siglos, siempre hemos sido una cultura muy acogedora. Sí. Siempre, donde incluso en muchas etapas de la historia hay de convivencia de tres culturas o más, como en Córdoba, y esa experiencia que Sí. todo el mundo siempre recuerda, de tres culturas a la vez, que convivían perfectamente, sin ningún tipo de Exacto. problema. Es decir, las culturas, siempre ha habido esta mezcla de culturas. Es decir, ¿de dónde somos? Yo qué sé de dónde somos. Mm, Eso sí. es tan difícil de saber, Exacto. ¿no? Sí. Al final, cada persona es su esencia, yo pienso que es. Y ya está. Sí. Otra pregunta que quiero hacerte es que, bueno, después de acompañar tantas personas y familias, Ujú. ¿qué cosas empezaste a entender, pero emocionalmente, de la migración? Wow. Bueno, la migración es un proceso, como decíamos un poco, como decíamos antes, en la que hay que atravesar muchos miedos, ¿no? Y esos miedos te llevan a tener una serie de expectativas. Si esas expectativas no se cumplen, eh, pues es complicado. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando después de un tiempo no le va bien o no ha cumplido esa expectativa, está pensando en regresar, ¿no? Sí. ¿No? Seguro tú habrás escuchado Sí, muchas sí, veces sí, esa sí, sí. historia de voy No, a y me ha regresar o... pasado. Me ha Claro, pasado en la pandemia. correcto, Me pasó que no estaba ni allí ni aquí. En los dos correcto, lados me encontraba en la misma claro. situación. Entonces digo, Mm, bueno, entre que estar lejos de mi familia, ujú, me voy. claro, pero es por esto, porque no hemos hecho el clic todavía de dejar de pensar allí. Claro.
seguimos pensando allí. Entonces, en el momento que aquí me va mal o mis expectativas no se han cubierto, digo, pues me regreso. Pero es que el regresar ya no es lo mismo. La gente que estaba allí, aunque sea 3 años después, no es la misma que dejaste. Exacto. La gente siguió haciendo su vida, también emocionalmente. También, cada vez que hay una partida, emocionalmente se rompe también Sí, algo en ti, algo, sí. ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con las veces que has ido y has vuelto, Sí. ¿cada vez se te hace más difícil la despedida o no? Sinceramente no. ¿No? A Sí. mí no. Sí tienes como esa situación de decir, a ver si la próxima vez que vengo ya alguna persona que antes veía ya no la veo, Exacto. ¿no? Eso sí te queda esa sensación, ¿no? De intentar aprovechar el tiempo que estás allí, ¿no? Como la última vez que fuimos hace 2 años, de aprovechar el tiempo al máximo, que es que realmente no teníamos tiempo para nada, para visitar amigos, tal. Sí. No te daba tiempo para nada más. Por eso, por intentar aprovechar al máximo, ¿no? El contacto con tus familiares, con tus amigos, ¿no? Y, y realmente hay esta situación, ¿no? Es compleja, pero yo pienso, por lo menos en mi caso personal, a mí no se me ha hecho más difícil, ya como que se me ha hecho hasta más rutinario, si Bien. quieres, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entendido con el paso del tiempo que hay un mundo allí y que hay un Claro. mundo aquí, que la gente continúa allí haciendo su vida y yo continúo aquí haciendo la mía. Sí. Y creo que esto me ha ayudado a poder seguir haciendo mi vida aquí, porque también es verdad que el primer tiempo también me pasaba un poco como tú, ¿no? Que si mis expectativas no se cumplían, oye, y aquello, y habremos hecho mal, Mm, nos teníamos que haber quedado allí a lo mejor. Yo creo que al final no hay ni un bien ni un mal en esto. Todo es un proceso de aprendizaje y las sí, decisiones las tomas y cuando las tomas es porque en ese momento considerabas que era lo más oportuno. exactamente. Sí, sí, sí. Le vamos a dar paso al chat, que veo que hay gente, por si hay alguien que quiere compartir algo. Han estado compartiendo. Ujú. Hay cositas que han puesto de lo que ya veníamos hablando Vale. sobre el tiempo, Ujú. que dice, hoy día vamos a velocidad por 2. Nos Sí. olvidamos de lo más importante, que es Mm, detenernos un minuto mm, y permitirnos hacer nada. mm, Darnos la oportunidad de vivir en el aquí y el ahora. Contemplar nuestro alrededor y sobre mm, todo ver dentro de nosotros mismos. mm. ¿Cuánto miedo hay a quedarme en silencio solo y escucharme? Yo, ahora que has dicho eso, te estaba pensando, fíjate los niños, los bebés, una de las primeras cosas que hacen cuando tiene 8 o 9 meses es tocarse los pies. Empezar a tocarse los pies porque empiezan a sentir que ellos son algo más que esto que hay en su cabeza, Claro. que ellos son un cuerpo. ¿Cuánto tiempo nos pasamos nosotros a tocar nuestro cuerpo? ¿Tocamos nuestro cuerpo? ¿Hace cuánto tiempo que no tocamos nuestros pies? Pero tocarlo con presencia realmente. No tocarlo para cortarnos la uña. Exacto. Sí, No, sí, sí. con presencia. Mm, Diciendo realmente, estos son mis pies, cómo son, qué arrugas tiene, que no sé qué. ¿Realmente lo hacemos? No lo hacemos. Esa es la realidad. Es decir, es lo que tú dices. Tenemos como un miedo a mirarnos, incluso nosotros mismos, y darnos cuenta que lo que hay no me gusta, sí. ¿no? Cuando no es así. Cuando nuestros cuerpos, nuestra mente, nosotros estamos hechos de manera perfecta como realmente teníamos que haber sido hechos, ¿no? Sí. Pero no queremos, tenemos ese miedo, esa oscuridad ahí Sí, nuestra, nos da ¿no? miedo enfrentarnos justamente a eso, a lo que somos. Y a estar con nosotros mismos un Un ratito. rato, Un claro. ratito. Yo creo que es un ejercicio que tampoco es decir, bueno, hoy me No, paso todo el día en no, silencio, claro que sola no. y escuchándome porque es muy Claro, abrumador. sí, sí, Pero decir, bueno, hoy tengo 2 minutos, empiezo con 2 minutos claro. y ya luego voy Ujú, avanzando, claro, avanzando para poder empezar a claro. conocerme. Pero Porque para eso necesitas salirte un poco de este proceso de sí, sí, industrialización en el que sí. estamos. Porque tú no puedes estar en este proceso de estar contigo, estar pensando en ti y tu teléfono esté No, por supuesto. funcionando, estés pendiente de que, no sé, de que pasan las motos, de que Mm, pasa no sé qué. Tienes que estar al final en un entorno también
que cuide un poco ese proceso tuyo, ¿no? Sí. De estar concentrado en esto, ¿no? Que tú estás haciendo. Y como te decía antes, es algo que hacían nuestros ancestros, pero ahora no hay este proceso con nosotros mismos. No tenemos no nos damos y eso también es un regalo, como decíamos antes. También es un regalo el darnos ese tiempo para nosotros, ¿no? Si alguno que está aquí quiere entrar a tu contenido o lo que estás haciendo, ¿tú lo estás haciendo por alguna plataforma? Sí, nosotros tenemos tenemos también nuestro video podcast también, que lo hacemos con Color Comunitaria y ahí hablamos, entrevistamos a personas de distintas asociaciones y colectivos, principalmente de Málaga, ¿vale? Que nos hablan pues sobre alumnado NEAE, sobre bullying, sobre adicciones, sobre todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la familia. Bien, A veces viene también Gema y nos habla sobre meditación, nos bien. habla sobre este tipo de cuestiones también para mejor desarrollo psicoemocional de las personas, ¿no? Entonces, bueno, nos pueden seguir en nuestra página web, que tenemos nuestra página web, se llama sumacamaña.org y ahí tenemos también Facebook, tenemos Twitter, que ahora se llama X, Bien. tenemos Instagram y TikTok. Tenemos todas esas cuentas donde Todos nos se pueden llaman seguir. igual. Todas nos pueden buscar por Asociación Sumacamaña. Bien, Sí, ahí nos localizan. perfecto. Tengo también, Sí. que decirlo, que también tenemos nuestra fundación en Bolivia. Bien, Tenemos la Fundación Sumacamaña, ¿vale? Que la presidenta allí es mi cuñada, Ladi, ¿vale? También tenemos allí la asociación y también están allí trabajando. En este caso, ellos, el trabajo que están desarrollando es también emocional, de apoyo, para el tema de los chicos y las chicas que sufren alienación parental. ¿Vale? bien. Son casos que normalmente vienen derivados de los juzgados, de la niñez y la adolescencia. ¿Me explicas un Y poquito qué es alineación Vale. parental? Ok, la alienación parental tiene que ver con este proceso en el que cuando un padre o una madre o la pareja está en un proceso de separación o divorcio, lo típico, ¿no? Que el padre o la madre le empieza a contar cosas al chico en contra de la madre o viceversa, ¿no? Bien, Entonces, son procesos que muchas parejas no se dan cuenta, pero más que dañar a la madre o al padre, lo que está dañando es al hijo. Porque para un hijo, el entender que su madre y su padre no es de la forma idílica como él la tiene en mente, supone un proceso duro, ¿vale? Entonces, más, como digo, no es algo recomendable porque en realidad, más que hacerle un favor a nuestro hijo diciéndole cómo es su madre o su padre, que puede serlo, yo no digo que no, exacto. lo que estamos haciendo es hacerle un daño más bien a este chico o a esta chica en este proceso. Entonces, bueno, los compañeros que están allí trabajan en el tema de las citas, Bien, cuando tienen son citas supervisadas, cuando el padre deja al chico y luego lo recoge la madre, entonces nosotros tenemos un espacio allí para hacer este proceso de la cita, no se encuentren los padres. O bien, si el juzgado de la niña y adolescencia ha recomendado un proceso terapéutico, un proceso de apoyo para el niño, para la niña o para toda la familia, incluso si considera que a lo mejor es algo que necesita toda la familia y que los padres están dispuestos a hacerlo, ¿no? Bien. También. perfecto. Gracias. Bueno, creo que una de las cosas más difíciles de emigrar es aceptar emocionalmente Ujú. que nunca vamos a volver a ser exactamente las mismas personas, pero quizás tampoco se trata de elegir entre un mundo y el otro, como veníamos Sí. hablando de los mundos, sino que se trata de aprender a convivir con todas las partes que quedaron repartidas en los distintos lugares, en las distintas provincias o países de nosotros. Somos como puzzles. Sí, Un puzzle hecho de retazos, digamos, si Exacto. queremos entenderlo de esa manera, que algunos los tenemos allí, otros aquí, otros los tendremos y vamos completando, digamos, Exacto. este puzzle, ¿no? Sí. Y que puede ir cambiando las piezas. seguramente. No pasa nada. Seguramente que van cambiando. Todos vamos cambiando.
Bueno, te agradezco a ti. Muchísimas gracias por compartir este momento, este espacio Ok. con todos nosotros. También agradezco a todos los que estuvieron del otro lado, escuchándonos, emocionándose con todas nuestras historias. Y bueno, antes de despedirnos, si hay alguien que quiere compartir cuál fue el paréntesis de esta semana, de este mes, si alguno se anima, y te pregunto a ti, Enrique, ¿cuál es tu paréntesis? Pues mi paréntesis, algunas veces cuando desayuno en casa y nosotros tenemos nuestra casa, hemos mantenido nuestro piso, hemos mantenido el balcón fuera, en exterior. Bien. Entonces tenemos ahí como una zona, digamos, de más vistas, ¿no? Y a veces pues me gusta estar ahí, hacer mi desayuno tranquilamente, Qué ¿vale? lindo. Sí, me gusta hacer esa partecita a veces incluso de pensar, ¿no? De darte un tiempo de tranquilidad, ¿no? El otro día yo me sentía un poco agobiado. Me voy a sentar un poco aquí, a relajarme, a dejarme escuchar. Si pasa algún pájaro, también lo voy a dejar escuchar. Y a dejar de pensar lo que estaba pensando, ¿no? Claro. A dejar de pensar esto y seguro la solución va a venir un poco más adelante, ¿no? Porque a veces también nos pasa. A veces cuando tenemos una preocupación queremos resolverla ya. Y nuestra mente, cuando está bloqueado, lo único que vas a hacer es seguir en ese En ese bloqueo, bucle, sí, ¿verdad? sí, Y a veces es mejor decir, venga, para. Piensa en otra cosa. exacto. Distráete, contempla o escribe también. Es una buena funcionalidad esto de escribir. Eh, y seguro que más adelante te aparece una solución, ¿no? ¿Sí? Bien, Y si no, pues algún camino se tomará. eso. Bueno, muchísimas Vale. gracias. Gracias a ti, Belén. Gracias a todos. Hasta el próximo sábado.